Hoy te propongo un reto, sembrar. ¿Y quién siembra a menudo? Los jardineros, las jardineras. ¿Y qué siembran? Semillas, por ejemplo. Las semillas que queremos ofrecerte hoy son semillas de resiliencia y el terreno en el que queremos sembrarlas es muy adverso. Es el racismo. En un mundo donde el racismo se asemeja a un gran árbol, pero cuyas raíces se hunden en la tierra de la ignorancia y el miedo, ahí es vital recordar que cada persona posee la capacidad de ser un jardinero resiliente. Así como las flores más bellas pueden brotar en los lugares más inesperados, nuestras emociones y nuestra fortaleza pueden florecer incluso en medio de la adversidad. El racismo no solo hiere el cuerpo, sino que también deja cicatrices en el alma. Es un veneno que intoxica nuestras comunidades, sembrando desconfianza y división. Sin embargo, cuando cultivamos nuestra inteligencia emocional y abrazamos la diversidad, comenzamos a desmantelar el odio. En su lugar, plantamos semillas de empatía, de amor y de comprensión. Construir resiliencia frente al odio es como nutrir un jardín. Requiere tiempo, atención y cuidado. Cada acto de bondad, cada conversación valiente y cada momento de apoyo mutuo son como gotas de agua que ayudan a nuestras plantas a crecer fuertes y robustas. Aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones es el abono que permite que florezca nuestra capacidad de respuesta, convirtiendo el dolor en poder y la tristeza en sabiduría. Al unirnos en esta lucha, creamos un ecosistema donde la aceptación y el respeto son la norma. Juntos, juntas, podemos transformar el paisaje del odio en un vibrante jardín de esperanza y bienestar emocional. Y así, en lugar de ser prisioneras del racismo, nos convertimos en arquitectos de un futuro donde cada ser humano, sin importar su origen, pueda prosperar y florecer en un entorno de amor y de apoyo. Es hora de ser los jardineros, las jardineras de nuestro destino, cultivando resiliencia y bienestar emocional en cada rincón de nuestras vidas. Aunando esfuerzos podemos derribar ese árbol seco quizá ya del racismo y plantar un futuro lleno de posibilidades. ¿Nos acompañas? Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, pues bienvenida al podcast de Practica la Psicología Positiva. Muchísimas gracias. Hoy tenemos con nosotras una invitada muy especial, Sandra John. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Gracias por estar aquí. Ahora te presento. Tenemos también a Aroa, compañera. Bienvenida. Gracias, Rebeca. Muchas gracias. Un día más, compañera psicóloga del IEPP, de muchos episodios de este podcast. Como decía, voy a presentarte lo primero, Sandra, un poquito más, para conocerte un poquito más y para que nuestros oyentes sepan de ti. Sandra es abogada especializada en las áreas de Derecho de Extranjería, Familia y Derecho Laboral. Se graduó en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y bueno, pues tiene varias especializaciones que hemos decidido resumir, sí, pero destacar que son sobre todo en Derecho Penal Económico y Derecho de Extranjería y Protección Internacional. Sí, eso es. Vale. Justo. Y por último, bueno, pues en redes sociales comparte con su comunidad de más de, atención, 20.000 seguidores, seguidoras, bueno, pues tus experiencias vitales y profesionales, ¿no? Sí. Básicamente es como ese tipo de contenidos. Bueno, pues como te decía, gracias por estar con nosotras. Vamos al lío, que el tiempo no para. Como hemos comentado, te dedicas a acompañar a muchas personas partiendo de ahí, de tus experiencias vitales y personales. Sí. ¿Cómo has podido utilizar y cómo vienes alimentándote de esas experiencias para educar a los demás y contribuir a esta lucha contra el racismo en tu entorno? ¿Cómo has hecho, Sandra? Pues, a ver, yo creo que ha sido un poco sencillo porque la lucha de derechos y ser abogada ha sido fácil porque van un poco de la mano. Y nada, sí que es verdad que el tema del derecho de extranjería, pues al final mis orígenes, aunque yo haya nacido aquí, son de fuera, como se puede ver. Y era muy importante para mí el poder ayudar y poder comunicar y trasladar los derechos, ¿no? Poder decirle a las personas dónde se pueden y cómo pueden hacerlo. Y sobre todo si vienen de fuera porque vienen con una lucha interna de antepasados y un poco su situación política difícil. Entonces, la verdad que ha sido muy sencillo hacerlo, la verdad. ¿De qué manera? Porque aquí sí que, Sandra, hablábamos y me comentabas, ¿no? ¿Te apetece que comparta un poco, ¿no? Vivencias personales? Y dije, por supuesto, y hasta donde tú quieras, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pues, estas experiencias de racismo han podido impactar, ¿no? en ti? ¿Y cuál ha sido tu percepción también sobre esto, claro? Claro.
A ver, sí que es cierto que yo muchas veces cuando veo noticias de racismo y de odio son tan drásticas que no me puedo ni comparar porque no las he vivido. Si digo que las he vivido mentiría, pero al final soy una mujer negra en un país que es mayoritariamente de gente blanca, por lo tanto siempre he sido diferente a lo que es la mayoría. Entonces esto al final pues impacta pues a lo que hablábamos, ¿no? Del bienestar emocional, aplasta un poco la percepción que yo tengo de lo que yo soy, de dónde yo vengo, hace que si no tienes la madurez suficiente digas, pues quiero ser como el resto, quiero un poco renunciar a mis orígenes y a lo que yo soy para moldarme a lo que la comunidad o la sociedad cree que debo ser. Uh-huh. Sí. Es verdad que en este podcast nos gusta mucho hablar de practicidad, como de aplicación a la vida diaria, y nos gusta siempre que podemos, pues eso, pensar en herramientas o en técnicas o incluso a veces simplemente en trucos o en ideas, ¿no? Que nos puedan ayudar a, pues en este caso a mí me apetece preguntarte en relación con el manejo de ese estrés, de toda esa, incluso sí, ansiedad que se pueden derivar de vivencia de ese tipo de situaciones. ¿Qué estrategia? Fíjate, ya no tanto te diría podemos implementar, sino ¿cuál es alguna actuación concreta? Ya digo, desde algún truco, alguna idea o algo que en lo que tú te hayas apoyado especialmente, que sientas que sí que te ha servido para fortalecer esa capacidad de resistir, incluso de crecer en situaciones de discriminación o menos, incluso de prejuicio, de todo eso que nos escribías que ha venido viviendo por ser una mujer negra en este país. Claro. Pues mira, sinceramente yo creo que no existe una estrategia como tal porque es imposible que la haya y al final las personas que realizan este tipo de actos son personas ignorantes, me voy a atrever a decir esta palabra, y son prejuicios que tienen. Entonces, como la misma palabra indica, son juicio antes de ni siquiera conocer a la persona, o sea, no sabes nada de ella y ya prejuzgas que es de un determinado estilo. Entonces, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que a veces digo en mis vídeos y es que la ignorancia, si no se trata, adquiere confianza. Y esto yo me lo aplico muchas veces de cara a si hay una persona que por los prejuicios que ella tenga sin ni siquiera conocerme ni darme esa oportunidad cree que yo no valgo, a lo mejor en mi puesto de trabajo a veces pasa que llega una persona y por mi apariencia física, porque ni siquiera me ha escuchado hablar, prejuzga si yo realmente voy a poder o no llevarle su caso y seguramente sea la más preparada del despacho para llevarlo y por eso yo le estoy atendiendo, pero por los prejuicios que tiene no los entiende. Entonces hay veces que directamente hago la inversa y pienso en lo que esa persona realmente tiene dentro, que son demonios, porque no tiene otra palabra, y que si realmente a mí me merece la pena intentar que cambie su forma de pensar o su forma de ver la vida. Hay veces que sí, porque hay gente que es ignorante y que está abierta a intentar entender por qué lo que él piensa o hace es incorrecto. Hay muchas personas, yo me he topado con esa gente que realmente, pues, oye, ¿y por qué África no es un país? O sea, explícamelo. Genial, no tengo ningún problema porque a veces puedo llegar hasta entender que no lo sepas. Pero hay otras personas que es imposible. Entonces directamente digo, yo sé lo que valgo, sé lo que he luchado para estar donde estoy, entonces si lo quieres entender, genial, y si no, pues es tu problema. Uh-huh. Se ven fortalezas ahí, ¿eh? Hay fortalezas relacionadas con tu crecimiento, con tu nivel de aceptación y también con tu flexibilidad para, efectivamente, detectar con quién merece la pena que haga un esfuerzo extra. Incluso es posible que te realices ahí, porque esa persona se lleva mucho más que tu acompañamiento en su caso. Se lleva un tesoro que igual es consciente después o igual te llega gratitud por ello, pero claro, eso puede ser desgastante. Claro. Sí, entonces hay muchas personas que son activistas y que entienden la lucha de cualquier forma, pero yo hay veces que creo que no, que es que no merece la pena. Qué interesante esto que estabas comentando y hablando un poco también del sentido de comunidad, ¿no? De la red de apoyo, porque en muchas ocasiones ante este tipo de escenarios el contexto importa mucho y hay contextos que favorecen, que contienen y otros que crean todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo se puede crear una red de apoyo que invite a la empatía, que fomente la solidaridad entre personas? Cuéntanos un poco tu experiencia aquí. Pues mira, yo creo que me voy a atrever a decir que las redes sociales es una buena red de apoyo. Hay personas que no lo ven, pero por ejemplo a mí me escriben muchas niñas que o están estudiando Derecho o a lo mejor son más pequeñas y quieren estudiarlo y me ven como una motivación, o sea, realmente ven que, ostras, es negra, vive en España, ha estudiado, lo ha conseguido, es abogada.
O a lo mejor simplemente le gusta el traje que me he comprado de Zara y ya quiere ser, me da igual, pero ya simplemente con que haya algo que le haya motivado a ella para seguir adelante, o que está en una situación difícil, porque hay veces que las situaciones familiares son muy difíciles. Y a mí, por ejemplo, que me ha pasado que pasé una mala época estudiando, perdí a mi madre, etcétera, yo a veces lo comparto y hay muchísima gente que se ve identificada y dice, jolín, es que le pasó esto en mitad del curso, siguió adelante, se lo sacó y mira dónde ha llegado. Entonces a mí me parece muy importante, ya sea darnos like, comentarnos, ver que puede ser abogada, deportista, bailarina, lo que tú quieras, me parece muy importante. Y las redes sociales sirven mucho y a veces no nos damos cuenta. Fíjate que de las redes sociales, cuando estábamos un poco explorándote para ello, yo me quedaba muy impactada porque tienes mensajes como muy claros y contundentes que despiertan mucho la conciencia, ¿no? A veces sí. Con datos, con números, con hechos, así que me parece que esto también es parte, ¿no? ¿Y hate, Gracias. Sandra? ¿Hay también hate en todo eso? Porque me encanta que hayas destacado lo positivo, que además permite que digamos, eres un referente. Eso que has dicho que le pasa a algunas mujeres más jóvenes, Sí. pero que en ti ven desde un aspecto hasta un proceso, hasta Sí. una vivencia y hasta Muchísimo. dónde has llegado, se llama ser referente, y sabemos en psicología que eso es esencial. Pero aparte de todo eso, también hay un poquito de odio. Hay muchísimo ¿Lo odio. gestionas? Hay mucho odio porque yo entiendo que hay muchas personas que no lo entienden o que como no es lo que volvemos a lo mismo. Otra vez la como, ignorancia. exactamente, como no es lo común, no lo entienden y como no lo entienden se dedican a atacarlo. Al final yo creo que cualquier persona que cree contenido en redes sociales se expone un poco, ¿no? Es lo que dicen, que si subes contenido tienes que aguantarlo todo y ya está. Es lo que se dice. Así que simplemente yo la verdad que lo ignoro porque tampoco me da tiempo a ver qué es lo que dice cada persona o a quedarme únicamente con lo negativo. Gracias a Dios también los vídeos que yo subo son muy teóricos, son muy de gente que estudia Derecho, entonces la mayoría son estudiantes o a lo mejor compañeros abogados. Así que me limito a centrarme en esos comentarios y ya está. Qué bien, qué bien, qué bien, qué interesante. Esa mirada, ¿no? Esa atención selectiva hacia aspectos que nos ayudan, son ¿no? A números crecer muy- y no a venirnos abajo también es necesario en muchas ocasiones. Sí, sí. Muy relacionado con eso, Sandra, y yo creo que también lo habíamos comentado. Uno de los temas que mencionamos muy recurrentemente, según qué ámbitos, en el IEPP y en estos podcasts, es el autocuidado, ¿no? Esa importancia y esa clave de la gestión personal y de la práctica personal que también orientemos al bienestar personal, que tomemos conciencia de que somos las primeras personas que se tienen que querer, que cuidar y bueno, pues esa fuerza también que tú nos transmites, ¿no? ¿Hay alguna práctica concreta de autocuidado o algún tipo de recurso que tú hayas utilizado para desde sanar emocionalmente esos procesos que dices que has vivido o bueno, pues en algunos momentos concretos en los que hayas necesitado desplegar alguna respuesta ante algún tipo de acto de odio o de discriminación? A ver, yo creo que al final a nadie le gusta recibir odio, por mucho que miremos para otro lado, ya sea porque hayas hecho algo que te lo mereces un poco o que te has arriesgado a comentar o opinar un poco más de lo habitual y ya pues por eso ya te funan, que es como se dice actualmente. Entonces, obviamente la estabilidad emocional se rompe un poco en esos momentos porque no entiendes, ¿no? Lo ves un poco injusto y dices, ¿por qué no se fijan en lo bueno que a lo mejor tiene el vídeo o el acto que tú hayas hecho y sí van a que soy negra o a que soy de otro país, pero no ven que he nacido aquí, que no sé, que me comunico bien o cualquier otra cosa del vídeo? Una vez que estás en este punto que es totalmente de desestabilización, por así decirlo, y que no entiendes muy bien por qué ha ocurrido, yo creo que es lo que decía anteriormente, volver a darle la vuelta a la situación y mirar un poco el por qué esa persona actúa de esa manera. Y tú, si realmente eres como dicen, porque hay muchas veces que te hacen cualquier tipo de comentarios, ya no simplemente a mí, sino a muchísimas personas, pero no te definen esos comentarios porque no te conocen. Es simplemente un prejuicio que están teniendo. Entonces, pensar y sentarte y decir, ¿realmente hablan de mí? ¿Me definen? ¿Me conocen como persona? Si no es el caso, pues intentar que pase. Siempre es importante también darte tu tiempo. Es decir, yo entiendo que si tú lo estás pasando mal o te han hecho pasarlo mal, que pares y estés mal un tiempo,
pero que después de eso siempre intentes levantarte, pues ya sea yo, por ejemplo, en mi trabajo, atendiendo a otra persona, yendo a un juicio, no lo sé, aportando cualquier cosa positiva en la que yo pueda decir, oye, pues mira, me critica por lo que sea, yo mira la valía que tengo, mira lo que valgo, mira lo que hago, y eso, intentar darle la vuelta mentalmente a la situación que ha ocurrido. Uh-huh. Qué bello, Sandra, que para afrontar eso, una de las primeras cosas que explicas es intentar comprender, ¿no? ¿Qué le ha pasado a esa persona? ¿Qué hay ahí detrás? O sea, un ejercicio frente al odio, ejercicio de empatía. Toma ya. Sí. Y que digas que además eso a la larga te va haciendo, porque es algo analizado y trabajado, te va haciendo sentir mejor y te va como situando en tu camino, sí, y dejando muy claro lo que quieres y lo que no quieres, pues, ¿no? Y lo que aceptas y lo que no aceptas. Sí que puede, es muy sano, sí, es muy sano ese proceso. Puede parecer que es como la típica frase, pero realmente es que es así. Es que tienes que ver cómo está esa persona o a lo mejor cómo ha estudiado, dónde se encuentra. A lo mejor es alguien que no ha salido nunca de España, que no ha ido a la escuela. Es que hay veces que es por eso. Uh-huh. Que son personas mayores y que no van a entenderlo por más que tú se lo expliques. Uh-huh. Entonces... Uh-huh. Sandra, estas cosas que estás comentando de un poco cómo te vinculas, ¿no?, con todo esto... No sé, pues X tiempo atrás, ¿estabas ahí también o esto ha sido parte de un proceso? No, sin lugar a dudas yo creo que ha sido parte de un proceso y de ir adquiriendo madurez emocional y bueno, todas estas cosas que en principio cuando te haces mayor, que ya tengo 27 años, vas adquiriendo. Entonces, sí, cuando eres más joven y más pequeña, no. Lo que sientes es odio. Lo que quieres es devolverle a esa persona lo que te haya hecho. Yo ahora mismo no puedo acordarme de un acto en concreto, pero estoy segurísima que cuando en el colegio o en el instituto me llamaban negra, yo insultaba de vuelta y me metía con toda la familia de quien me lo hubiese dicho. Uh-huh. O sea, que cosa que ahora para nada. O sea, ahora no lo haría ni de broma porque no merece la pena, no me serviría de nada. Uh-huh. Es parte del proceso de fortalecimiento, de esa capacidad resiliente que estamos escribiendo, en este caso para hablar específicamente de cómo fortalecerla frente al odio. En estos 27 añazos que llevas con todo este proceso personal y profesional que se entremezclan de una manera muy bonita ahí, ¿hay algún elemento concreto, elemento al nivel que sea, alguna persona, algún vínculo, alguna vivencia, algo que tú creas que tiene que ver y que para ti ha sido como un pilar importante en que tú ahora hayas adquirido, iba a decir, y vayas adquiriendo, que seguirás? Uh-huh. ¿Esta forma de afrontar y esta capacidad? Pues partiendo de la base de que me parezco a mi madre y soy una mujer fuerte, eso lo quiero decir. Creo que cuando terminé los estudios, más o menos cuando estaba terminando el máster, yo siempre he trabajado a la vez que estudiaba de dependienta. Entonces decidí meterme en un despacho de abogados y a realizar ahí las prácticas y empezar unas horitas y seguir. Cuando yo me vi terminando, iba a empezar las prácticas, las terminé como el resto de mis compañeros y a mí me contrataron. Yo tenía, pues dentro de la estabilidad económica y la situación precaria que hay dentro de la abogacía joven, no estaba mal, estaba en una situación que no era mala y que luego además yo me quedé en ese despacho, voy a hacer 5 años en él, hay gente que no ha podido llegar no ha podido, desgraciadamente, compañeros míos. Dije, pues oye, es que al final se puede, o sea, da igual lo que te hubiese dicho las personas del pasado, ay, pues no vas a llegar abogada en España. Además, cuando yo empecé a estudiar la carrera, mucha gente se fue fuera. Mis amigas se fueron a Inglaterra, muchísima gente emigró. Entonces yo dije, voy a probar, es que es aquí donde yo quiero estar y quiero intentarlo aquí y voy a luchar por ello. Y tanto mi marido, que también le pasó lo mismo como yo, decidimos quedarnos aquí y luchar aquí y nos fue bien haciéndolo. Entonces yo creo que fue muy importante el hecho de terminar la carrera y que todo fuese en ascenso. O sea, que tenemos ahí varios elementos de los que sabemos que contribuyen, desde ese vínculo y otros referentes, como fue para ti tu madre, ¿no? Sí, que sabemos que es importante para desarrollar esto, hasta estos otros elementos de logro y de esfuerzo personal también para afianzarte ahí.
Qué interesante, Sandra. Yo creo que Bueno, sí. como el tiempo no para, que aquí siempre tenemos el tema del tiempo en el podcast y está bien, vamos con otra de las secciones del episodio, ¿vale? Que son lo que llamamos las claves, que es una especie como de pinceladas Ok. de con lo que nos has dicho, yo he notado alguna cosa y algunas otras que ya tenía, resumir, ¿no? La esencia de este planteamiento que queríamos compartir y bueno, por el que estás hablando con nosotros. Antes de pasar, así otro momentazo fuerte. Vale. Yo venía con la idea de, bueno, algo como construir resiliencia frente al odio no puede ser algo fácil, ni rápido, ni puntual. Y yo creo que con las cositas que nos has dicho, efectivamente, independientemente de los ingredientes que cada persona se encuentre en su vida, de los privilegios o de las fortunas también, sí que yo creo que podemos hablar de que requiere tiempo y esfuerzo. Pero quiero destacar que de lo que has dicho, la parte de tu frase, esa frase tan bonita relacionada con la ignorancia, me parece esencial. O sea, es necesaria educación. Sí. Es necesaria conciencia crítica. Esa sí sería una vía para acabar con el odio en general y con el racismo en particular, me atrevo a decirlo. Incluso, fíjate, a mí a veces me parece que merece la pena informarse sobre la historia del racismo, sobre las posibles y distintas manifestaciones que a veces no nos damos cuenta y lo son, o directamente, bueno, pues efectos, ¿no? Entender esas raíces y así. Una segunda sería la construcción de redes de apoyo. Es verdad que tú has hablado de gente cercana, de un lugar donde pudiste hacer las prácticas y donde luego te eligieron para quedarte. Hablas de tu comunidad y de, fíjate, nos has dicho mi red, ¿no? Mis redes sociales, ¿por qué no? Me permite todo esto. Claro. Es esencial, como siempre explicamos, para las personas y establecer conexiones con, sobre todo yo creo por lo que nos has dicho, con personas que comparten inquietudes similares y para las que tú puedes ser de referencia, como nos has dicho. Bueno, pues eso, ofrece esto de lo que también hablamos al final muchas veces, que es la pertenencia y el apoyo emocional, que eso necesitamos como humanos. Entonces, bueno, aunque sea por varias variables, seguramente por mujeres, por jóvenes, a veces por más o menos precarias, nos has hablado de trabajar dependiente, luego por negras, pues seguramente hay ahí lazos que os han permitido. Vale, y la última, que yo creo que la ejemplificas muy bien, ¿no? Y la has descrito además, que es el autocuidado y el fortalecimiento personal. O sea, esa parte también de mantener de alguna manera la salud mental, la salud emocional y bueno, pues cuidarse y ser consciente también de tu estima y de tu valía. Exacto. Y de con eso atreverte, ¿no? Y decir, bueno, pues ese amor propio me lleva a apostar y a ofrecerme y a aceptar a lo mejor un reto y a con esto crecer y tirar y a partir de ahí lo que todavía no ha llegado, pero que no sabemos dónde llegar. Claro, no dejar que prejuicios de personas que no te conozcan digan cómo eres. Solo tú sabes cómo eres y hasta dónde puedes llegar. Es que solamente... Sabiendo que eso no era cierto, porque era antes de conocer, pues no permitir que eso eclipse, ni siquiera, sí, me iba a decir... mutile nada, esa es la palabra, esa es. Sí. Muy bien, pues estas son las claves, nos quedamos, ¿no? Con las claves, ¿no? Compartes las claves. Genial. Pues vamos con el momento de tu test de fortalezas. Uy. Sandra. Estaba aquí como tomando notas, un poco inspirándome a través de lo que también estabais compartiendo, etcétera. Además, en tu caso, ¿no? Has dicho que lo has hecho y no has mirado, vienes un poquito, ¿no? Como ahí, me encanta, porque es un poco inspirarte de manera natural en parte, ¿no? Y dejarte un poquito recibir. Por supuesto, tienes el informe. Cuando se envían el test Forte, automáticamente se genera un informe que te invito a que lo leas. Vale. Yo lo tengo aquí impreso de todas maneras. Genial. En cualquier caso, bueno, decirte que ahora me compartes tus sensaciones, pero... decirte que ya de antemano es este test y además justo esa página en la que está es como muy informativa por los colores que ya nos aparecen y que ahora te voy a compartir y te voy a comentar un poquito. Pero bueno, ¿qué primeras sensaciones has tenido cuando has hecho el test? ¿Algo nos has comentado antes de empezar? Cuéntanos un poquito. Sí, nada, les estaba comentando que había preguntas que no me decidía, me sentía como identificada con varias. Y yo creo que el resumen ha sido que soy muy cabezota, yo creo que soy muy vehemente con las cosas, me ha parecido, pero no estoy segura de qué es lo que haya salido. Me encanta porque has utilizado un término que podría ser en términos coloquiales una representación del número de fortalezas en color naranja que han salido. Ah, vale. Traducido un poco en el lenguaje de las fortalezas, vendría a denotar la idea de que cuando tenemos fortalezas muy presentes es que tenemos algunos valores, formas de pensar, de sentir y de actuar como muy marcados, ¿no? Que nos definen mucho. Sí. Y probablemente eso haya tenido una función fundamental en tu vida. Pero es verdad que hay que mirar a ver porque a veces ese estado de mucha presencia nos puede llevar a cierta rigidez.
Sí. ¿no? A cierta inflexibilidad psicológica que decimos muchas veces en nuestro encuadre. Claro, esa inflexibilidad psicológica a veces hacia dónde nos lleva, pues hacia dificultades de adaptación o a veces a conflictos internos, a sensación de agotamiento, Sí. de desgaste. Es que le está clavando, ¿no? Afortunadamente trabajamos muchísimo con el Forte, tenemos muchas oportunidades, nos encanta porque utiliza un lenguaje muy bonito y aquí lo insistimos mucho. Pero efectivamente con los colores vemos muchas cosas. Es un volumen determinado, bueno, ahora mismo pues yo que sé, 7 aproximadamente los que nos salen ahí, ¿no? Y nos invita a reflexionar. Es cierto que, quiero señalarte también otra cuestión, y es que en concreto te sale que tienes el funcionamiento óptimo en medio. Señalarte que lo que nos está denotando es que tú estás poniendo en práctica muchas fortalezas. Esto sobre todo se señala o se aprecia a través de las que tienes en color verde, que son aquellas que nos invitan a tener un funcionamiento muy óptimo. Cuando las desarrollo, todas estas que te han salido en verde, pues probablemente son unas grandes fuentes de potencial, de bienestar y que incluso a veces en el día a día sostener procesos complicados, te recomiendo y te invitamos a que tires mucho de las que están en verde. Vale. Porque estas nos fluyen de una manera muy natural, ¿no? Así que por ahí tenemos como muchísimos recursos. Y es verdad que dentro de las que nos salen el azul, que en este caso bueno, te salían 5, Sí. Son fortalezas que tenemos poco presentes, pero a veces bastante conscientes. No sé si es tu caso, mirándolas así de frente, ahí delante, las que te salen. Pero es verdad que de estas muchas veces venimos a consulta o de alguna manera en nuestro lenguaje las tenemos más claras, que nos salen así. Entonces hay que mirar a ver porque estas son las que queremos cambiar. Vale. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Que es un poquito lo que yo estaba apreciando en el Forte. Puede ser que a veces estas fortalezas en color naranja hagan un efecto péndulo. Me explico, la mucha presencia de algunas de las de arriba puede generar que algunas de las de abajo bajen. Claro. Insisto que seguramente que hayan tenido una función, pero hay que valorar hasta qué punto aquí ahora sigue siendo tan necesario usarlas de esa forma tan, ¿cómo decirlo?, poderosa, ¿no? O presente. Entonces, no sé, un poquito desde tu punto de vista, ¿cuáles dirías que te desgastan? Y un poco qué conexiones observas con lo que te acabo de comentar. Vale, lo tengo muy fácil. Súper claro. Súper claro, ¿no? Clarísimo. Ahí, con esas fortalezas marcadas. Vale, el tema de la planificación, Ujú. muchísimo. O sea, tengo que planificar todo. O sea, mi día a día, si me paso de la hora, normalmente cuando salgo del despacho como hoy, me voy a entrenar, luego ceno, me ducho y me voy a la cama. Pues tengo el horario para todo eso, o sea, como si tuviera un hijo. Y ya si me paso del horario, me estreso, hago que mi marido se estrese. Sí, ayer nos fuimos al teatro, fuimos a ver un musical y era tarde, eran las 8:30, que no es tarde, pero bueno, eran las 8:30. Hubo un problemilla y se retrasó media hora, entonces llegamos a casa súper tarde, pues yo estaba muy agobiada. O sea, llegó un momento en el que no estaba disfrutando de la obra porque me quería ir a casa. Uh-huh. O sea, que eso lo tengo que tratar 100%, porque encima si en un futuro pues soy madre, ¿no? Que es mi idea, lo voy a pasar mal si no trato eso. ¿Ves la conexión con algunas de las que te salen muy presentes? Porque aquí yo te podría indicar alguna cosita, pero me gustaría que me lo dijeras. ¿Con las verdes? Perdón, con las azules. Esto que acabas de decir, ¿crees que la planificación de alguna manera es consecuencia de que estén estas así bajitas? ¿Algunas de estas? No, ¿aceptación o equidad? ¿Por ejemplo? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Claro, muchas veces, imagínate, ¿no? Lo estás diciendo, tengo todo muy estructurado y eso no me encaja. Pues hay una parte de mí que no acepta esos escenarios, ¿no? Esos que se salen de la norma. Claro, que de alguna manera nos rompen nuestra estructura mental, nuestra idea, nuestra expectativa. Sí. Esto es uno de los efectos, ¿no? Que también se pueden observar. Podemos verlo si nos ocurre en circunstancias concretas o se empieza a convertir en parte de una tendencia que me representa, sí, ¿no? Es una invitación a mirar ahí. Esa es una observación que podemos también hacer. Es verdad que la equidad me ha llamado mucho la atención. ¿Has visto dónde está? Tiene que ver con la justicia. Qué raro. Oh. Ha sido muy llamativo. ¿Alguna hipótesis o te lanzo yo alguna? Puede ser que a veces sea egoísta. Puede ser que sea por eso. Yo creo que va por ahí. Ajá. Porque muchas veces no pienso, o sea, no es que sea algo normal, pero en determinadas situaciones pienso en mí. Bien. Me cuesta... ¿Eso te parece que sea egoísmo desde tu modelo de mundo?
Creo que tiene que ir por ahí, pero no lo sé, ahora me dices tú. No lo sé, puede ser que sea eso. Sí, lo digo porque muchas veces es verdad, ¿no? Que conectamos con la idea de la asociación de egoísmo por el hecho de pensar, De pensar en mí, Sí, cuando eso. realmente es, en muchas Eso. ocasiones es un ejercicio profundo de autocuidado. Puede ser. Y bueno, decirte un poquito como para abrir más campo, ¿no? De posibilidades, el hecho de que en primer lugar la equidad tiene que ver con la justicia, ¿no? Con el trato equitativo, que son términos que no son exactamente lo mismo, pero bueno, tendríamos otro podcast para ello. Sí, vale. En cualquier caso, es verdad que es curioso porque muchas veces nos podemos dar cuenta de que a veces esto se convierte en algo utópico o por haber estado muchas veces defendiendo cierto grado de Sí. justicia nos damos cuenta de que como tal es como, pues Sí. igual tampoco, ¿no? Asumes Sí. que el mundo no es justo y es como no es prioridad. Sí. Exacto. Yo creo que si este test lo hicieran más abogados, se parecería un poco al mío, ¿eh? Sí, pues es que es un poco también la visión que muestran ciertas Sí. investigaciones, incluso en jueces, etcétera, ¿no? Como a veces Sí. aquí tenemos nuestros propios dilemas con la justicia y esto es Total. interesante para mirar, para observar. No me quiero dilatar mucho más porque esto tiene mucha tregua, pero decirte que tienes muchas fortalezas también muy presentes Genial. y en equilibrio, brevemente, alguna fortaleza que pueda significar para ti un gran nivel de bienestar, una buena palanca para muchas de las cuestiones de nuestra vida, incluso de los temas que han salido hoy aquí. ¿Alguna que destacas? las verdes. De las verdes. De las verdes ¿verdad? sobre todo, ¿no? A veces igual alguna naranja seguro que también la hay, pero bueno. Bueno, yo creo que el compromiso Ujú. me parece además muy importante porque lo veo relacionado con el tema de la lealtad y para mí es importante. Y no lo sé, carisma, no lo sé, por ejemplo. Muy bien. Bueno, se abre un universo de posibilidades para que puedas seguir investigando desde tus fortalezas. Sí. Para que también puedas Superguay. mirar desde las fortalezas a otras personas, ¿no? Incluso qué pasa con esas fortalezas de los clientes que vienen y que por ciertos estereotipos, Sí. ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde las tienen? ¿Esa aceptación o dónde tienen esa equidad? O bueno, quién sabe, ¿no? Mirar un poco también desde su modelo de mundo. Sí, sí. Y una cosa, yo ahí, fíjate, al principio del test has dicho, con todo esto y con tantas naranjas, veo que soy muy cabezota. Primera propuesta ya de que te lleves con el test. Ahí has visto la persistencia, Ya. persistencia o perseverancia, una propuesta, y es que cambies la palabra. Sí. Y que es verdad que si la moderas, a lo mejor suena Puedo. como mejor, pero es una de las magias de este test, que es como aprende a definirte en términos más constructivos. Eso es, sí. ¿Vale? Como Porque da eso lo es, negativo, es verdad. es un poder. Es verdad. Bueno, pues muchas gracias, queridas, por este momento fuerte y gracias a ti por Vosotras. la valentía de exponer aquí Desde en luego, público, muchas porque, gracias, Pues porque muchas es una gracias. pasada. Nos queda la última parte del podcast, que es un ejercicio que creo que también vais a co-crear o al menos a plantear tú con algunas colaboraciones de Sandra. Sí, bueno, al final algo que ha surgido aquí que me parece súper importante es que podamos detectar cuál es nuestro nivel de conciencia sobre estos temas, ¿no? Porque a partir de ese darme cuenta y de aceptar dónde estoy, puedo quizás empezarme a plantear ciertos cambios. Entonces esto también es un despertar, ¿no? Es una invitación a lo mejor no necesito despertar, estoy despierto, pero Ya. puedo profundizar. Entonces hay una escala que me parecía como muy interesante, que invito a las personas que nos escuchen a que puedan, con todo el cariño del mundo, identificar en qué punto están sobre los temas que estamos tratando aquí, ¿no? Que es el racismo, que es el odio, que son los estereotipos. De hecho, cuando planteábamos este ejercicio, ¿verdad, Rebeca? Traías temas relacionados con el estereotipo y un poco lo dejo aquí, ¿no? Como en el aire. ¿Qué pienso o qué me viene a la cabeza cuando pienso en un italiano? Cuando pienso en un ecuatoriano, Sí. en un africano, ¿no? ¡Pum! Ahí empiezan a surgir un montón de creencias, emociones. Juicios, Bien, sí. observemos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Pero es verdad que con el racismo, pues muchas veces, ¿no? Tenemos que ver un poco dónde estamos. Entonces, uno de los primeros niveles de conciencia de esta escala, que os propongo para que evaluéis un poquito en qué punto estáis, es la negación. No sé si tienes ahí algún ejemplo que quieras compartir Pues sobre negación del racismo. hay muchísimo. Yo creo que a día de hoy en España se piensa que como los policías no van por la calle pegando tiros a la gente, no hay racismo. Ujú. Pero no tiene nada que ver. O sea, más faltaba que encima llegásemos en un país que es europeo, ¿no? Y que hay una serie de derechos fundamentales que se tienen que respetar, se hicieran esas cosas. Pero sí hay racismo institucional, hay racismo educacional de cara a cuando llega una persona que por lo que sea tiene unas limitaciones de idioma
o social, se le aparta, no se le pone con el resto de clases. Hay racismo, claro que hay racismo. Negación, por un lado, ¿no? Con este ejemplo estupendo. Sí. Reconocimiento, sería un poco como ese siguiente nivel, donde, vale, sí, sé que existe, pero bueno, tampoco es algo que vaya mucho conmigo, ¿no? Tampoco estoy ahí en esto. Yo creo que ahí va muy de la mano con el clasismo. O sea, el racismo es que es clasista además, porque es lo que yo os decía antes y el ejemplo lo vivo en mi persona. Yo soy abogada, he estudiado, he ido a la universidad, hablo bien, entonces yo soy una negra aceptada, yo sí valgo. O sea, no puede haber racismo. Mira a Sandra, pero no tiene nada que ver porque no le exigimos a una persona caucásica ninguna formación, ningún estatus previo para aceptarla, ¿no? Simplemente pues que nos caiga bien o que a lo mejor su entorno familiar se asemeje al nuestro o cualquier cosa así. Sin embargo, con personas extranjeras no, pedimos el doble. Incluso yo muchas veces en mi trabajo, de forma inconsciente, porque no me gustaría hacerlo, tengo que demostrar más. Estoy aquí, pero tengo que demostrar por qué estoy aquí. No, si estoy aquí es porque yo me he ganado estar aquí, porque valgo en el puesto en el que estoy y ya está. No tengo que demostrar nada más. Ok, pues fíjate, ¿no? Cuántos ejemplos surgen desde aquí. Otro tercer nivel de estadio es la conciencia crítica. Empiezo a ser testigo del racismo y empiezo de alguna manera también a darme cuenta de cómo opera. Pero y de eso, que este tipo de charlas también inviten ahí, sí, ¿no? A esto. Esto, mira, hace poco tiempo subí un vídeo de un podcast en el que se hablaba un poco de este tema y además se utilizaba pues un accesorio que normalmente es africano, utilizamos las negras, que es el bonnet, que es simplemente un gorro de noche que es de seda y bueno, tiene un poco una explicación. Entonces, en este podcast hubiese sido muy sencillo que se explicara el origen de ese accesorio que se está utilizando, pues de cara a que la gente lo conozca, ¿no? Sabéis que existe el racismo y que muchas veces cuando personas negras han utilizado ese accesorio se las ha increpado y se han metido con ellas. Si sabéis que existe, ¿por qué no ayudáis a que eso mejore? Porque yo si veo, no lo sé, a cualquier persona en la calle que no lo está pasando bien o que me pide para, no lo sé, un bocadillo y puedo hacerlo, lo voy a hacer. Pues entiendo que con el racismo igual, si tú eres testigo y estás viviéndolo, haz algo por ello. No te estoy diciendo que seas Nelson Mandela, ¿no? Pero a lo mejor desde tu situación puedes ayudar desde un mínimo, como explicando qué es un bonnet, por ejemplo. De hecho, eso me lleva directamente al siguiente nivel de conciencia, que es el compromiso activo con el debo actuar. Empieza a surgir como esta cuestión de debo actuar, implicándome con acciones de este tipo. Sí. Y ya por último entraríamos un poco pues, en ser una persona agente del cambio, de realmente implicarme, pues ya sea desde crear espacios inclusivos, desafiar ciertas políticas, claro, ¿no? Mencionar ciertos aspectos. Yo entiendo que no todo el mundo tiene por qué ser activista, pero al final yo creo que a todos nos gusta la justicia. Entonces, si es el ejemplo que yo ponía, si veis algo que no es justo desde vuestra situación, con un pequeño gesto es que es un granito de arena. Y ayudará a que a lo mejor mañana en ese espacio que sea tu trabajo o tu casa o una charla con amigos no se vuelva a repetir esa situación. Entonces eso ya ayuda. Pues con todo esto cerraríamos esta escala de esos niveles de conciencia. Me gustaría que las personas que están al otro lado pues puedan ponerse una puntuación, pero sobre todo con la idea de invitaros, como os decía, tomo conciencia, valoro en qué punto estoy y desde la amabilidad qué puedo construir o qué se me ocurre, ¿no? Para empezar a trabajar este punto si considero que es algo importante, que de hecho consideramos todos los que estamos en esta mesa que lo es. Así que con esto estamos, ¿no? Con pues este muchas ejercicio. Gracias, Aroa, muchísimas gracias. A chequearse todo el mundo. Eso es. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí ha sido un auténtico placer, Sandra. Muchísimas gracias. Por invitarme, chicas. Muchas gracias a ti, Aroa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Gracias, Sandra. Compartir totalmente. Y a ti que nos oyes, pues lo de siempre. Exprésanos qué te ha parecido. Exprésanos si te ha hecho descubrir algo de ti mismo, de ti misma, bueno, pues relacionado con esto que estamos hablando y, bueno, pues cómo te sientes también con eso. Y lo de siempre también, proponnos temas o posibilidades para futuros episodios del podcast. De momento, un abrazo muy fuerte. Saludo.